Muy buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Como cada viernes, hablando de temas de salud. Mi nombre es el doctor Héctor Balcácer Esteves, infectólogo. En la tarde de hoy tenemos una propuesta bastante interesante. Vamos a hablar de cáncer. Vamos a hablar específicamente de cáncer de páncreas y cáncer de estómago. Todo el mundo recordará ese cáncer de páncreas que fue tan famoso, tan nombrado en su momento y que le costó la vida a dos figuras públicas bastante importantes de la historia de la República Dominicana, como fue el señor Freddy Veras Goico, así como lo fue el doctor José Francisco Peña Gómez. También vamos a hablar de cáncer de estómago, un cáncer que en su momento se dio a conocer porque uno de los grandes íconos de lo que fue el cine de vaqueros en los Estados Unidos y a nivel mundial, como fue John Wayne, padeció este tipo de cáncer y también falleció luego de una larga batalla contra este tipo de cáncer. Para tratar este tema vamos a tener con nosotros al doctor Marcos Chaín, quien es cirujano oncólogo del Centro Médico UCE. Como siempre haremos un primer comentario a manera de introducción en el día de hoy y queremos tratar el tema del año nuevo. Queremos hablar un poco sobre lo que tiene que ver con prevención. Cada vez que hablamos sobre la llegada de un nuevo año, todo el mundo siempre nos desea muchas cosas buenas y comienza deseando salud, porque dice que todo lo demás llega. Es importante recordar que si bien es cierto que la salud es posible lo más importante, todos debemos reconocer que la prevención tiene que ser la piedra sobre la cual se fundamente la salud que usted va a tener. Todo el mundo habla de llegó el 2018, es el momento del cambio. Recuerden que no solamente debe cambiar lo que es el momento, lo que es la fecha, sino que también debe cambiar la mentalidad y los hábitos de aquellas personas. En el 2017 cerramos con dos temas bastante interesantes. Cerramos con uno que tenía que ver con el colesterol y el otro que tenía que ver con la hipertensión. Asimismo, el Ministerio de Salud Pública a finales del 2017 mandó una campaña sugiriendo que si usted iba a irse de rumba o de fiestas e iba a ingerir bebidas alcohólicas o iba a incurrir en algún tipo de conducta que pudiera lastimar lo que era su capacidad de buen juicio, si iba a tener relaciones con una pareja que no era su pareja habitual, que utilizara preservativo. Por eso, como infectólogo, quiero decir que trate de cuidar su salud sexual y reproductiva y que si ha tenido algún tipo de relación sexual sin protección, usted debería tratar de hacer un chequeo para descartar que no tuviera ninguna infección de transmisión sexual. En el caso de los hombres, hay que recordar que cuando se habla de la infección del virus del papiloma humano, todo el mundo solamente piensa en las mujeres. Recordar que los hombres también pueden padecer este tipo de infección y que se pueden investigar. Si usted es un hombre, el cual ha tenido una relación fuera de su relación habitual, usted estando casado con su novia, y usted quiere saber si está infectado o no con el virus del papiloma humano, trate de buscar asistencia médica con un infectólogo, con una infectóloga, para que pueda chequear si usted ha padecido dicha enfermedad. Bueno, este fue nuestro comentario inicial del día de hoy. Queremos introducir y darle las gracias al doctor Marcos Chaín, quien es, vuelvo y repito, cirujano oncólogo del Centro Médico UCE, quien va a hablar con nosotros en el día de hoy sobre el tema de cáncer de páncreas y cáncer de estómago. El doctor Chaín nos acompaña, si lo pueden mostrar por favor para que lo vean, a pesar de que estamos teniendo unos problemas técnicos con el audio del doctor Chaín, pero queremos decir que más que nada estamos tratando a inicio del año el cáncer porque sabemos que es una de esas grandes enfermedades que a la fecha genera temor, genera duda y sobre todo genera gran pesar. Durante el paso del tiempo se ha hablado de lo que son enfermedades de alto costo, porque sabemos que son enfermedades que pueden arruinar una familia, pero también se han llamado enfermedades catastróficas, las cuales simplemente llegan a destruir o a causar algún tipo de lesión tan importante en un núcleo familiar que muchas veces no se pueden recuperar. Doctor Chaín, gracias por su presencia y vamos a comenzar con el tema de hoy. Buenas tardes. Doctor Chaín, la primera pregunta sobre este tema tiene que ser, ¿qué tan frecuentes son estos dos cánceres que vamos a tratar hoy? El cáncer de páncreas y el cáncer de estómago. ¿Qué tan frecuentes son actualmente en nuestra sociedad? En nuestra sociedad realmente ha ido en aumento el cáncer de páncreas y el cáncer gástrico. Okay. Aunque en algunos países como en Estados Unidos el cáncer gástrico en sí, en la parte del cardia o precardia ha ido disminuyendo, pero ha ido aumentando a nivel de la unión gastroesofágica. Hoy en día en el cáncer de páncreas nosotros tenemos un aumento, inclusive en la época que yo me formé, hablar de cáncer de páncreas es hablar de un paciente de 70 años,
Hoy tenemos muchachitas o muchachitos, como decimos así, de 20, 25 años con cáncer de páncreas y en muchos que comienzan con un simple quiste pancreático, el cual el 20% de estos pacientes van a degenerar en cáncer de páncreas, ha ido en aumento. Doctor, una pregunta que siempre tenemos con el asunto del cáncer es, ¿se heredan este tipo de cáncer? Vamos a dividirlos primero. El cáncer de estómago, ¿se pudiera heredar? O sea, hay una persona que si su papá, su mamá sufrió de cáncer de páncreas, ¿él tendría mayor riesgo de presentar un cáncer de estómago primero? Exacto. Hay factores genéticos en el cual nosotros con ciertos marcadores específicos genéticos como el BRCA1, el BRCA2, podemos pensar que este paciente con historia familiar de cáncer gástrico, inclusive cáncer pancreático, pudiera tener un factor genético. Tenemos el cáncer gástrico familiar y a esto se le da consejería genética que pudiera llevar inclusive, ya demostrando que genéticamente puede tener cáncer, plantearle una gastrectomía total a este paciente. Diferente con el cáncer pancreático. O sea, pero una gastrectomía total, aún esa persona no tenga cáncer. No teniendo cáncer. O sea, si yo demuestro que en una familia de una persona, en todas las generaciones, siempre hay alguien que ha aparecido con cáncer. Sí. Si yo le hago una prueba, un marcador genético, y me sale que esa persona lo tiene, ¿se le podría retirar el estómago aún no presente cáncer? Aún no presenta el cáncer, como para no desarrollar el cáncer en el futuro. Y eso se está establecido en protocolos internacionales establecidos. Claro, hay que hacer una consejería genética y explicarle a fondo al paciente lo pro y lo contra de la situación. ¿Esa consejería genética se hace en el país? ¿Se hacen esas pruebas? ¿Están disponibles en República Dominicana? En los últimos años estamos teniendo algunas pruebas genéticas en el país. Por ejemplo, en mama tenemos algunas pruebas genéticas. Cada día vamos a tener un abanico más abierto en el país porque se están introduciendo lentamente. Lo que pasa es que por el costo es que no la tenemos 100%. Ok, perfecto. En cuanto al cáncer de páncreas, que como hacíamos en la introducción, se ha llevado dos figuras bastante de renombre en nuestro país, como fue José Francisco Peña Gómez y como fue Freddy Veras Goico. La pregunta es, ¿este tipo de cáncer tiene algún tipo de situación que predisponga a alguien a padecer este tipo de cáncer, además de la parte genética? La obesidad, los trastornos metabólicos. Cuando hablamos de trastornos metabólicos, doctor, ¿qué me mencionaría? Pacientes diabéticos tienen una incidencia mucho mayor, de un 10% o más posiblemente. La pancreatitis crónica, los pacientes con hepatitis o cirrosis hepática tienen una incidencia mayor de tener cáncer pancreático. Por ejemplo, el café sin cafeína también aumenta la posibilidad de tener cáncer. O sea, que la gente que está tomando café y que sin cafeína, porque eso es lo que crea adicción y hace daño, también pudiera asociarse. Sí, el café se ha asociado al cáncer de páncreas. El café sin cafeína. Sí. Porque hay varios estudios que demuestran que utilizar café 3 tacitas a la semana se asocia a disminución de muchísimas enfermedades. Ahora usted dice sí, se asocia realmente a muchas enfermedades. Inclusive hay pacientes que te protegen hasta de la diabetes, tomando cierta cantidad, pero la dosis es muy alta para tú protegerte sobre una enfermedad. Entonces los efectos secundarios del café o de la cafeína vienen de ti. Ok, usted estaba mencionando en este caso pancreatitis crónica. Eso quiere dejar dicho que estamos hablando de procesos inflamatorios frecuentes a nivel del páncreas, que para aquellas personas que no lo saben, el páncreas es una glándula que se encarga de producir la insulina. Por eso el doctor hablaba de la diabetes como una enfermedad que pudiera predisponer a la aparición de cáncer de páncreas. Pero también el páncreas se asocia a la producción de otras enzimas que se encargan más que nada para el metabolismo de los lípidos, de las grasas, propiamente dicho. Doctor, ¿qué cosas usted conoce a la fecha que pueden afectar el páncreas y pudieran llevar a pancreatitis crónica, como usted mencionaba? Porque si usted habla que hay un incremento, quiere dejar dicho que estamos lesionando más nuestro páncreas a la fecha. El abuso del alcohol conlleva a procesos inflamatorios crónicos y lleva a la pancreatitis crónica. También el uso del alcohol nos va a producir a nosotros cirrosis hepática. La misma cirrosis hepática es un precursor de cáncer pancreático. Ok, ¿y los alimentos ricos en grasa, doctor? Porque usted mencionó la obesidad. Quizás los alimentos muy ricos en grasa pudieran también lesionar el páncreas. Pudiéramos tener una mayor actividad de producir pancreatitis aguda. Okay. Ahora, tenemos que ver del paso de una pancreatitis aguda a una pancreatitis crónica
que nos llevaría, si la agresión es continua, pudiéramos desarrollar una pancreatitis crónica. La pancreatitis aguda no puede llevar al paciente a tener una diabetes, quizá tipo 2, que tengamos que utilizar insulina, y ese paciente ya diabético tiene un 10% de mayor probabilidad de desarrollar no solamente cáncer de páncreas, sino otro tipo de cáncer como el cáncer gástrico. Doctor, hablamos ahora del cáncer de estómago. Si tomamos el cáncer de estómago como una patología que pudiera prevenirse, y yo le preguntara, doctor, si yo quisiera, además de la parte familiar, tratar de cuidarme para no presentar cáncer de estómago porque ya algún familiar lo padeció y llega a su consulta, ¿qué abordaje usted le daría y qué usted le recomendaría en el momento de esa consulta? Primero tenemos que cambiar nuestros hábitos, comer menos alimentos salados, ahumados, aumentar la ingesta de frutas. Cuando hablamos de alimentos ahumados, doctor. Por ejemplo, en Japón se utiliza mucho pescado ahumado. Aquí utilizamos mucho la chuleta ahumada. Son precursores de cáncer. O sea que los hombres solteros, bueno, cuando yo estaba soltero me embromaría, porque yo digo que la chuleta ahumada es la comida del soltero. Eso es lo que el soltero compra en el supermercado. Sí, es verdad. La ingesta de fruta se ha demostrado también que disminuye la incidencia de cáncer. O sea, que esa persona que va a su consulta, usted le dice, no consuma cosas ahumadas, ni salmón ahumado, ni pescado ahumado, ni chuletas ahumadas, que coma frutas. Frutas y muchos vegetales. No cigarrillo, no tabaco, o sea, que el cigarrillo también se asocia a cáncer de estómago. A cáncer de estómago. Porque lo conocemos como un precursor del cáncer de pulmón. Pero a nivel de cáncer de estómago, también está considerado. ¿Algún otro cáncer? ¿El de páncreas también se asociaría o no? No tanto, pero el de vejiga sí. Al de vejiga. O sea que aún no se utiliza por la vía urinaria, ese humo podría producir problemas en el estómago. Los metabolitos finales de la sustancia del tabaco sí. A cáncer de vejiga. Sí. Perfecto. ¿Alguna otra cosa que usted le diría, doctor? Bajar de peso, controlar su metabolismo y una dieta rica en vitamina C. Dieta rica en vitamina C. Pero la vitamina C no es ácido, ¿eso no lesionaría el estómago? No, porque funciona como álcalis en el estómago. O sea que no habría ningún tipo de problema con que esta persona lo utilice. No necesariamente. Tenemos otra causa, por ejemplo, la infección con Helicobacter pylori es una causa de cáncer de estómago. Entonces tenemos que cuidarnos con ciertos alimentos que pudieran durar mucho tiempo en la nevera, que pudiera contaminarse de esa bacteria en la nevera y transmitirnos la enfermedad, la infección, y producir gastritis crónica, un proceso de inflamación crónico en el estómago y producir entonces cáncer. Doctor, hay una situación con esto del cáncer de páncreas y el cáncer de estómago. ¿Es más frecuente alguna edad específica? ¿Algún sexo es más frecuente que padezca este tipo de enfermedad o es igual en ambos grupos? Además de las edades. No, tenemos aproximadamente entre ambos de 2 a 1 la incidencia. 2 hombres, 1 mujer. O sea que es más frecuente en el sexo masculino. En el sexo masculino. Este tipo de cáncer. Sí. Ok, perfecto. ¿Y las edades, doctor? Depende. En algunos países las edades se están haciendo diagnósticos más tempranos, como en Japón. En el occidente no hemos podido repetir los mismos que los japoneses, pero sí estamos viendo que ha ido bajando con el tiempo la incidencia de cáncer gástrico en edad. Una enfermedad de 70 años, de 60 años, estamos viendo pacientes de 40 años hasta de 30 años. Cáncer pancreático, como yo dije anteriormente, en la época de mi formación, casi todos los pacientes eran alrededor de los 70 años. Hemos visto cada día más jóvenes con cáncer de pancreático. Yo tengo aproximadamente 2 o 3 de 22, 21 años y es alarmante. Porque no solamente son causas genéticas, hay causas externas, como exposiciones a tóxicos, que no pueden producir cierto tipo de cáncer en toda la economía del cuerpo. Entonces ya tenemos, señores, ya escucharon, tenemos varios cánceres que a la fecha está disminuyendo la edad para aparecer, o sea que no es una enfermedad solamente de personas de edad avanzada, sino en jóvenes. Doctor, ¿cuáles serían los síntomas? Si nos vamos primero a la parte del cáncer de estómago, porque el problema es que los casos de cáncer de estómago que he visto, casi todos los pacientes que se diagnostican, las expectativas de vida generalmente tienden a ser muy malas, o sea, son personas que fallecen en muy corto tiempo. La pregunta es, ¿qué es lo que pasa con este tipo de cáncer? ¿Es que no da síntomas? ¿Los síntomas son muy vagos? ¿Usted no puede hablar un poco? Primero, en ambos tipos de cáncer son silentes. El 85%, 80% del cáncer gástrico temprano no da una sintomatología florida.
pudiéramos tener epigaltralgia, dolor en la boca del estómago, síndrome dipépsico, que comemos y no cae mal la comida, podemos entonces catalogar ese paciente que pudiera tener una úlcera gástrica o duodenal o una gastritis. Entonces, en los estudios endoscópicos, en el cáncer gástrico, que es el diagnóstico del Gold Star, podemos hacer el diagnóstico de cáncer temprano. El cáncer temprano lo podemos hacer por endoscopía. Ya cuando el cáncer está mucho más avanzado, tenemos sensación de llenura, de plenitud, pérdida de peso. O sea, que de que uno se come 2 cucharitas de arroz ya se está ahogando, ya se siente Exacto, lleno, se esa siente sensación lleno de plenitud. de plenitud. Ese paciente ya con cáncer más avanzado se siente lleno, debilidad general, anemia, puede tener sangrado gastrointestinal visible con una melena, sangre negruzca digerida en las heces. Y este caso ya es mucho peor porque ya es avanzado. Okay. El de páncreas es insidioso. Generalmente el paciente con cáncer de páncreas no tiene ninguna sintomatología al principio hasta que comienza a tornarse cierto tinte histérico en que los ojos se ponen amarillo. Okay. Ese es en algunas veces blancas, dolor en epigastrio, en el plexo solar, que se irradia hacia la espalda, pérdida de peso y cansancio. Hasta el páncreas nos puede dar otra sintomatología en que se palpa inclusive hasta la vesícula y se torna dolorosa, porque obstruye todo el canal de la vía biliar con el canal del Wilson. Entonces se obstruye la vía biliar y tendremos que poner un stent para mejorar la condición de la ictericia. Doctor, una situación que siempre tenemos es, cuando hablamos de cáncer siempre hay que hablar del diagnóstico. Para el cáncer de estómago usted nos dijo que la persona tiene que hacerse una endoscopía. Usted como cirujano oncólogo, ¿hay alguna edad para que una persona tenga que hacerse una endoscopía de manera obligatoria? O sea, yo tengo 40 años, tengo que ir al médico y dentro de mi chequeo tengo que poner que tengo que hacerme una endoscopía. ¿Hay alguna edad en la cual una persona tenga que buscar cáncer de estómago, así como lo hace con el cáncer de colon, que a los 50 años todo el mundo debería practicarse una colonoscopía, doctor? Realmente hay protocolos establecidos, por ejemplo, en Japón, que es obligatorio en una empresa. El japonés tiene que ir anual a hacerse sus estudios obligatorios, endoscopía, colonoscopía, y esta... ¿Pero alguna edad, doctor? Esta gente comienza temprano, en edades más tempranas, y por lo tanto la curación de cáncer gástrico en Japón es superior en el occidente. En nuestro país nosotros no podemos decir realmente, vamos a poner una edad. Yo creo que dependiendo de la sintomatología que tengamos el paciente, podemos comenzar a los 40 años. En algunos casos comenzamos a los 50 años. Pero pronto vamos a tener pruebas del laboratorio en sangre que nos va a diagnosticar a nosotros si ese paciente tiene o no tiene cáncer. Pero a la fecha de manera obligatoria tiene que hacerse una endoscopía. Doctor, ¿y el problema del cáncer de páncreas? Porque no hay pruebas para yo meterme un tubo por la boca para ver el páncreas. ¿Hay algún tipo de prueba que uno se haga si uno siente esa sintomatología que usted está diciendo, que estaba perdiendo peso, me he puesto medio amarillo? ¿Hay algún tipo de prueba que se pueda hacer? Sí, cuando comenzamos nosotros a tener un paciente con pérdida de peso que se torna amarillo, nosotros comenzamos por las pruebas más simples, que son las pruebas de laboratorio, pruebas hepáticas, donde medimos la bilirrubina si están elevadas, hacemos el CA19-9, que pudiera ser un elemento, una prueba que tuviera algo elevada, pero no es 100% aceptada, y hacer una tomografía en este paciente abdominal con atención a páncreas. En tal caso, pudiéramos hacer una resonancia magnética con atención a páncreas y a vías biliares. Doctor, usted es cirujano oncólogo, pero sé que siempre van de la mano con el oncólogo clínico. La pregunta es, ¿estos dos tipos de cáncer responden bien a quimioterapia o a radioterapia o necesitan de manera obligatoria al paciente ir a recibir cirugía de inmediato? ¿Cuál es el abordaje del tratamiento de este tipo de pacientes, doctor? Cuando nosotros tenemos ya un paciente diagnosticado con cáncer de gástrico principalmente, este paciente se va a valorar su estado completo y podemos hacer primero estudio de imágenes o una laparoscopía diagnóstica en la cual nos permitiría saber si el paciente es quirúrgico o no es quirúrgico, o si es quirúrgico, optamos por hacer una gastrectomía parcial o una gastrectomía total. En muchas ocasiones... Explíquele al público qué es eso de gastrectomía total y parcial, porque... La gastrectomía parcial es que cortamos parte del estómago, no nos lo llevamos completamente, podemos llevarnos la parte distal del estómago si el cáncer está cerca del píloro.
Si es un cáncer que está en el cuerpo o cerca de la unión gastroesofágica, lo más probable es que tengamos que hacer gastrectomía total, con reconstrucción posteriormente. Si no es operable el paciente, pasa a oncología clínica donde se le va a dar quimioterapia neoayudante, antes de cirugía, a ver si podemos producir una reducción del tamaño del tumor y poder entrar posteriormente y extirpar el tumor. En el paciente que de inicio nosotros podemos hacer la resección gástrica, este paciente pasa posteriormente al departamento de oncología clínica que decide el tipo de quimioterapia que se le va a dar y en algunos casos hasta radioterapia. La respuesta depende del estadio, que va de 0 a estadio 4. Entre un estadio más temprano, mayor probabilidad de nosotros curar al paciente y tenerlo por mucho tiempo libre de enfermedad. Pero el cáncer gástrico, lamentablemente, como es silente y no ha llegado muchas veces, no llegan muy avanzados, en términos general, a veces un 30, un 40% puede llegar a los 5 años sobre vida. Ok, ¿y el cáncer de páncreas, doctor? ¿Es siempre operado o primero se le da quimio, radio, etcétera? Porque vemos que todo el que le da cáncer de páncreas antes se iba del país. Todo el famoso que tenía un cáncer de páncreas, que tenía 2 centavos, se iba del país a hacerse el procedimiento. Pero vemos que al final la sobrevida también es muy baja. ¿Qué abordaje terapéutico se le da a estos pacientes? Primero tenemos que estadiar al paciente. Con pruebas de tomografía y resonancia magnética, nosotros vamos a ver si hay ganglios tomados o no están tomados, si la aorta o la vena mesentérica están tomadas, que nos puede decir que no se puede operar al paciente. Lo primero que hacemos es mejorar las condiciones del paciente, derivar la bilis y estadificar el paciente si se puede operar. Si se opera y está en la cabeza de páncreas que se puede operar, hacemos lo que se llama la técnica de Whipple, que se va a la cabeza de páncreas, el duodeno, parte del estómago y parte de la vía distal de la vía biliar y reconstruimos todo. Pero es una cirugía que tiene mucha mortalidad, aunque con la tecnología moderna nosotros hemos reducido tiempo quirúrgico y estamos teniendo menos mortalidad. Si es inoperable, simplemente nos quedan las derivaciones. Stent que se ponen en el duodeno para decomprimir el duodeno, el paciente pueda comer. O sea, cirugía paliativa, como dice la persona. La cirugía paliativa para que deje de estar amarillo y pueda tener una vida, pueda comer, etcétera. O hacemos una gastroyeyunoanatomosis, que es la unión del estómago con las primeras porciones del intestino delgado. Estos pacientes pasan entonces a quimioterapia y muchas veces pudiéramos dar radioterapia. El problema es que es un órgano muy posterior y a veces la radioterapia no es factible en algunos casos. Ok, ¿es necesario que las personas salgan del país para recibir este tipo de tratamiento? Porque, repito, muchas personas que conozco, incluyendo los casos que mencionamos, salieron del país para darse tratamiento. ¿Es obligatoria la fecha esto o las expectativas de vida operándose fuera o en el país son iguales? Realmente nosotros, como profesor yo de escuela de cirugía y que estuve en la escuela de cirugía oncológica en el doctor Heriberto Peter, se han mandado muchachos afuera a formarse. Tenemos personal muy bien formado, muy bien capacitado, que se están dedicando ya, que no han ido desplazando a nosotros relativamente, porque hay que darle la oportunidad a los jóvenes. Yo creo en eso. Y estos muchachos están haciendo muy buen trabajo. A mí me tocó operar un familiar con uno de ellos y realmente quedé impresionado, porque aunque yo era el profesor, él mostró también madurez quirúrgica en el procedimiento. Hay personal para hacer este trabajo y hay equipo para hacerlo. O sea que no hay que salir del país si algún familiar se presenta con esto. Doctor, yo quería hacer una pregunta muy personal, sobre todo porque lo conozco desde hace mucho tiempo. Usted fue de nuestros profesores en el Centro Médico UCE. La parte de la espiritualidad en los pacientes con cáncer, siempre esas preguntas que nunca se hacen. ¿Usted cree que las personas que tienen este tipo de diagnósticos, si se aferran a algo, como dicen, a un poder superior, independientemente de cuál sea su concepto, mejoran cuando presentan este tipo de conducta o de decisión? Mira, es una pregunta que se han hecho muchos estudios en Estados Unidos, en Alemania. El paciente que es religioso le va mejor. El paciente que tiene una creencia, un ser superior, yo le llamo Padre Eterno, le va mucho mejor realmente. El paciente que va sin miedo a un proceso quirúrgico de esta magnitud, que se va a enfrentar a la quimioterapia, lo que viene a la quimioterapia y tiene esa fe, le va mucho mejor. Es un problema de actitud. Vamos a luchar, vamos a pelear continuo.
De por sí la vida es un diario pelear, en este caso peleamos doble, con el apoyo del equipo completo que nunca lo va a abandonar, porque esto es un trabajo de equipo, donde todos somos familia. Perfecto. Señores, estamos conversando con el doctor Marcos Chaín, quien es cirujano oncólogo. Estamos tratando el tema de cáncer de estómago y cáncer de páncreas. Vamos a la primera pausa y al regreso vamos a tomar llamadas. Así que si tiene alguna inquietud al doctor Chaín, no deje por favor de hacerla en este momento. Nos vemos en un momentito. Gracias por continuar con nosotros. Mi nombre es el doctor Héctor Balcácer, infectólogo. Queremos agradecer la presencia de unos estudiantes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, que están compartiendo con nosotros en el estudio, además del doctor Marcos Chaín, cirujano oncólogo, tratando hoy el tema cáncer de estómago y de páncreas. Las personas que nos acompañan tienen preguntas para el doctor Chaín y usted que está en su casa con los teléfonos en pantalla puede comunicarse para sus inquietudes al doctor Chaín. Vamos a iniciar con las preguntas de los niños aquí en el estudio. Por favor, sus preguntas al doctor Chaín. Jóvenes. Buenas tardes, doctores. Mi pregunta es para el doctor Chaín. Él comentaba que el cáncer de páncreas, cuando se diagnostica muy tarde. Entonces mi pregunta es la siguiente. Luego de diagnosticar, ¿cuál es la probabilidad de cura? Y luego de que se cure, ¿qué probabilidad tiene de volver a aparecer el cáncer? Lo primero es el estadiaje del paciente cuando nosotros tenemos los estudios de imágenes que nos van a decir si hay ganglio tomado o no hay ganglio tomado, si están tomadas las arterias y venas importantes. Entonces, pudiéramos pensar en un estadio mucho más avanzado donde este paciente no lo pudiéramos curar y simplemente hacer el tratamiento paliativo. Ahora, si tenemos unas imágenes en las que el tumor está bien localizado en cabeza de páncreas o en cola de páncreas y nosotros pudiéramos hacer una resección total, completa, nosotros pudiéramos decir en ese momento, he curado el paciente del punto de vista quirúrgico, pero el paciente pasa quimioterapia. ¿Cuáles de estos pacientes harían metástasis? ¿Cuáles de estos pacientes tendríamos recidiva? Es un porcentaje muy alto. Por eso que cada día tenemos más formas de luchar contra la enfermedad con quimioterapia en estos pacientes. Y a veces tenemos que reintervenirlo. Excelente. Tenemos otra pregunta de los niños que nos acompañan en el estudio. Doctor Takumi, por favor. Muy buenas, doctor. Mi pregunta si usted sería, en su experiencia trabajando con este tipo de patologías, ¿cómo cambia la vida del paciente luego de que se le da el diagnóstico de que padece un tipo de este cáncer? Wow, mire qué buena pregunta, doctor. ¿Cómo le cambia la vida cuando se le hace el diagnóstico de cáncer a una persona? Cuando nosotros tenemos que dar una noticia desagradable como en este caso, generalmente podemos tener dos opciones. El paciente va solo o el paciente va con el familiar y el familiar no quiere que digamos la realidad de la enfermedad del paciente, pero legalmente tenemos que decirlo. Es un derrumbe total de la persona que recibe la información igual que la familia, porque esto destruye económicamente a una familia. Y el signo primero es decir, me voy a morir. Entonces ahí comienza la parte psicológica. Tenemos herramientas para luchar contra la enfermedad y tratar de que esa enfermedad se torne crónica y prolongar bastante tiempo la vida del paciente. Con calidad también. Calidad de vida. Hay que darle calidad de vida a la gente. Calidad de vida. Muchos de estos pacientes los operamos, muchos pacientes de estos los tratamos y pueden seguir una vida normal. Ir a su trabajo, si le gusta jugar golf, si le gusta ir a la playa, ir a la playa. Una vida normal hasta que nosotros pudiéramos seguir luchando contra la enfermedad. Excelente. Tenemos una pregunta más, doctora Valentina. Su pregunta, por favor. Sí, doctor Chaín, en su experiencia, en su consulta, yo quería saber si usted ha tenido casos que le llegan con cáncer de estómago muy avanzado o es más común que le lleguen personas que lo captaron rápido o que lo sospechan rápido. En un servicio de oncología nosotros podemos tener las dos variantes. Tener cáncer de estómago en estadios tempranos, 1 o 2, y nos da la oportunidad a nosotros de tratar al paciente.
Tenemos muchos casos, esto diríamos que un 50-50, un 50%, en que nos llegan avanzados en que solamente es paliativo. Ok. Tenemos una llamada ahora en la línea telefónica. Su nombre, por favor, y su pregunta para el doctor Chaín. Sí, buenas tardes. Su pregunta al doctor Chaín. Su nombre. Bueno, vamos a tomar otro, porque esa persona parece que nos está escuchando por internet. Entonces, tenemos otra pregunta, tenemos otra llamada telefónica. Su pregunta al doctor Chaín. Bueno, doctor Chaín, algo que estaban preguntando era ahí. Ok, tenemos la pregunta. La pregunta al doctor Chaín, su nombre y su pregunta, por favor. Sí, bueno, mi nombre es Shirley Porro y yo tengo dos preguntas. Primero, ¿qué tan cierto es que los colorantes artificiales, el glutamato de sodio, este tipo de sustancias conservantes causan cáncer? Y también, ¿es cierto que el estrés y la depresión pueden causar cáncer de estómago? Doctor, mire qué dos preguntas más buenas, que si los edulcorantes y los colorantes que le echan a los refrescos, etcétera, pudieran asociarse a cáncer, al cachú y todas esas cosas que le dan colores artificiales, si pudiera asociarse a cáncer de estómago. Hay algunos que sí, pero ya la FDA lo descartó para el uso normal en esto, están prohibidos totalmente. Eso no quiere decir que en países subdesarrollados como nosotros se sigan utilizando y no tengamos un control del Ministerio de Salud Pública, que creo que sí que ellos están trabajando sobre eso. Con respecto al estrés, se asocia a una mayor incidencia de cáncer, en algunos tipos de cáncer. El cáncer de estómago no se ha asociado a 100% a un estrés, sino están bien establecidos cuáles son los factores de producción de cáncer en el estómago. Entre ellos está el Campylobacter pylori, Sí, el Helicobacter. el Helicobacter pylori, que sí está asociado a esta enfermedad. Y por lo tanto tenemos que erradicar esa bacteria. Perfecto. Tenemos otra llamada, su nombre y su pregunta al doctor Chaín, por favor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Linet López y mi pregunta es, si una persona tuvo cáncer de estómago, ¿con qué frecuencia necesitará exámenes y pruebas de seguimiento? Doctor. Eso lo dividimos en varias etapas. En los primeros años, segundo año hasta tercer año, tenemos que estar haciendo estudios tomográficos. Mientras estamos dando las quimioterapias, cada 3 o 4 meses, hacemos una tomografía control para ver los resultados, si hay metástasis, si no hay metástasis, si hay ganglio o no hay ganglio por tomografía. La endoscopía en los primeros meses está contraindicada porque tenemos sutura que pudiéramos lesionarla. A partir del sexto mes pudiéramos hacer nosotros una endoscopía y hacer un rastreo endoscópico y una endoscopía sonográfica que nos puede decir si hay más allá. Y tomar inclusive biopsias de los márgenes, en este caso de la unión gastrointestinal que se hace cuando se reconstruye. Después de 3 o 4 años, si mantenemos el paciente libre de enfermedad, vamos reduciendo los estudios en este paciente, pero nunca le damos de alta a un paciente con cáncer. Doctor, algo importante que usted mencionaba ahorita era lo del asunto de la unión del estómago con el esófago, en lo cual hay que decir que esas personas que sufren de reflujo tienen mayor probabilidad de presentar cáncer, ahora no en el estómago, sino en el esófago. Esas personas que le dicen que tienen una hernia hiatal, que es otra de las cosas que le hacen por endoscopía el diagnóstico. Esas personas que no están viendo, que le he dicho que tienen hernia hiatal o que tienen reflujo ácido que pasa desde el estómago hacia el esófago, ¿tienen mayor riesgo de presentar cáncer, doctor? Sí, tienen mucho mayor riesgo por el esófago de Barré, que es un precursor para un cáncer gastroesofágico, inclusive del tercio inferior del esófago. Ok, así que ya saben, aquellas personas que tienen reflujo tienen que llevar tratamiento médico porque también se ha asociado a cáncer. Tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla, por favor, y su pregunta para el doctor Chaín? Buenas tardes. Buenas, mi nombre es Yamile Moreno y yo quisiera saber si existe más de un tipo de cáncer de páncreas y cuál sería el de mejor pronóstico. Que si existe más de un tipo de cáncer de páncreas, porque hemos englobado aquí el cáncer como una sola entidad, pero para aquellas personas que nos están viendo hay que decir que existen diferentes tipos de cáncer, dependiendo del órgano, doctor. El adenocarcinoma de páncreas es el más común del páncreas. Después existen los adenomas, los sarcomas, los linfomas, los epidermoides, etc. Hay una variedad enorme, histológico, de cáncer de páncreas, pero el más común es el adenocarcinoma de cabeza de páncreas. Ese es el que todo el mundo le tiene miedo y el cual siempre sale publicado por ahí. Sí. Tenemos otra llamada. Su pregunta, por favor, y su nombre. Sí, buenas tardes. Su pregunta y su nombre. Hola, buenas. Mi nombre es Keren. Mi pregunta es, cuando una persona le hacen
un vacío, o sea, que le quiten el estómago después de un cáncer, ¿cómo cambia su estilo de vida y su dieta? Doctor, es una pregunta buena, porque usted habló ahorita de llevarse el estómago completo. ¿Qué pasa con esa persona? ¿No le va a dar hambre? ¿Le va a dar hambre? ¿Qué le van a poner ahí para poder contener la comida cuando coma? ¿Va a pasar directo al intestino? Exacto, como explicamos ahorita, podemos tener gastrectomía parcial, que es cuando cortamos parte del parcial, estómago. pero imaginemos que una gente tiene cáncer de estómago y le quitaron el estómago Hacemos la completo. reconstrucción con el intestino delgado. Logramos llevar una asa y unimos al esófago. Ajá. Esta paciente va a comer pequeñas cantidades varias veces al día y podemos tener algunos síndromes de mala absorción, como por ejemplo la vitamina B12 quizás no la tengamos, no la pueda absorber y tengamos que sustituirla con spray sublingual o subcutáneo o intramuscular. O sea que esa persona va a necesitar una dieta especial, poquita comida, muchas veces al día. Muchas veces al día. Y va a tener que inyectarse algunas vitaminas que no va a poder absorber. Exacto. ¿Algo más, doctor? Está en lo que se llama el síndrome de Dupin, en algunos casos que es el vaciamiento rápido del estómago cuando nos llevamos parcialmente, que tenemos que enseñar al paciente inclusive a comer, no comer y beber agua, como estamos acostumbrados, comer y posteriormente beber agua, porque el vaciamiento gástrico rápido puede dar hipoglicemia, hiperglicemia, una serie de sintomatología que pone al paciente en muy malas condiciones. Doctor Chaín, nos enseña por aquí nuestro productor que solamente nos queda un minuto. Estamos hablando de cáncer de estómago y de cáncer de páncreas. La pregunta sería, ¿qué recomendación usted le daría, utilizando ese minuto completo, a aquellas personas que nos están viendo sobre lo que tiene que ver con la prevención del cáncer en sentido general? Por favor, doctor Chaín. Primero, cambia sus hábitos alimenticios. Vamos a comer más frutas, más vegetales, hacer ejercicio y controlar el metabolismo del cuerpo. Un paciente obeso tiene mayor propensión a tener cáncer en toda la economía del cuerpo. Las frutas se comen en ayunas, las frutas y vegetales debemos tener en la mesa 3 veces al día, no alcohol, no cigarrillo, disminuir el café y sobre todo tratar de disminuir los azúcares también, que son precursores también de cáncer. Bueno, señores, hemos compartido en la tarde de hoy con el doctor Marcos Chaín, quien es cirujano oncólogo del Centro Médico UCE. Gracias por su sintonía, gracias por sus llamadas. Regresamos el próximo viernes con un tema de salud en 360 grados. Gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo viernes.